¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por estar en nuestra sintonía. Nuevo capítulo de El Informante. Cuando llega el momento de jubilar y uno puede disfrutar sus últimos y ojalá hartos años de vida, dicen de hecho que estamos viviendo más. Uno esperaría que fuera en la tranquilidad, después de quienes criaron a sus hijos y después de que formaron familia, empresa, trabajo, un legado. Sin embargo, esa realidad que suena tan idílica, sin embargo, dista mucho de lo que se vive en el caso de muchísimos chilenos. Partiendo porque, entre otras cosas, no solo los acompañan, en muchos casos, enfermedades, sino que ausencia de recursos. Las pensiones son bajas, es un hecho de la causa. Sin embargo, hemos visto, además, que este debate y permanente discusión sobre el sistema de jubilaciones en Chile ha estado cruzado por dos elementos. Desde el comienzo del mes de julio se ha extendido la cantidad de meses por las cuales hay que prorratear o dividir las pensiones porque los chilenos estamos viviendo más. Las mujeres 14 meses más y los hombres 7 meses más. Lo que significa que las pensiones disminuyen. Pero además, conocimos en los últimos días, pensiones que distan bastante también del promedio de los chilenos. Un caso particular de alguien que trabajaba en Gendarmería y que se jubiló a los 59 años con más de 5.200.000 pesos. ¿Cómo llegamos hasta aquí para tener dos sistemas diferentes, el de las AFP y uno que afecta a las instituciones uniformadas? Vamos a conversar de este tema con expertos y vamos a darle un vistazo también a nuestro sistema actual de pensiones, pero antes, la nota de Rodrigo Cid. ¿Cuál es su evaluación del sistema de pensiones que tenemos en Chile? ¿Cómo se jubila la gente? Pésimo. Malo, muy malo. Y me lo dije a mí, que yo trabajé 37 años y gano 159.700. Trabajar toda una vida para lo miserable que se vive en la vejez. Horrible. No estoy de acuerdo en nada de lo que hacen. Encuentro que es un robo a mano armada, ¿verdad? Eso es lo que yo siento. Es una vergüenza. Sin comentarios, lo único que te puedo decir es que es una vergüenza. ¿Qué le parece que el chileno en promedio se jubile con 170.000 pesos, los uniformados con 700 y tantos mil, Gendarmería 5 millones, los cargos directivos? Eso es lo que no se explica, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Quién tiene la respuesta? No lo sé. Pero hay que cambiar el sistema, ya. La opinión de la ciudadanía sobre el sistema de pensiones. Un modelo de capitalización individual instaurado por la dictadura en 1980, que hoy cuenta con casi 10.100.000 afiliados. En promedio, una persona que se jubila recibe una pensión de 187.000 pesos. Esto luego de aportar con el 10% de su sueldo durante toda su vida laboral. No podemos seguir con el actual sistema de pensiones. Necesitamos no una modificación profunda, necesitamos crear un sistema de pensiones. Nosotros no tenemos un sistema de pensiones, tenemos un sistema de seguridad social, tenemos un sistema de ahorro forzoso. Yo creo que nosotros tenemos un problema como país con nuestro sistema de pensiones. Las pensiones no están respondiendo a las expectativas de las personas, ni tampoco van a ser en general suficientes para la dignidad que cada persona requiere en la tercera edad. La polémica pensión de 5.200.000 pesos que recibe la ex directiva de Gendarmería Miriam Olate es un ejemplo más de la profunda diferencia que existe entre jubilarse en el sistema de las AFP y Capredena o Dipreca. En promedio, un ex uniformado recibe una pensión de 730.000 pesos, aunque cotiza un porcentaje menor de su sueldo y trabaja menos años que un civil. En este caso uno podría pensar el compromiso público que tienen las Fuerzas Armadas, pero también así como tienen ellos un compromiso público, también están los funcionarios públicos y el resto de la población. Entonces, en un sentido de equidad, uno debiera tratar de converger a tener un sistema único en el cual no hubiera asimetría. El sistema de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería recibe un fuerte subsidio por parte del Estado que este año ascenderá a 2.300 millones de dólares. 600 millones de dólares más de lo que cuesta financiar el pilar solidario. Por tanto, se gastan más recursos fiscales para pagar las pensiones que reciben solo 170.000 jubilados del mundo uniformado, que en el 1.300.000 pensionados pobres que hay en Chile. No puede seguir un modelo que tiene graves problemas de financiamiento y inequidades como las que le ha preocupado a la población en estos días. Porque a la larga lo que importa es avanzar a que todos tengamos igualdad de trato y de acceso a pensiones
y que éstas se ajusten, tengan relación con lo que ha sido el promedio de nuestras remuneraciones en la vida activa. La Comisión Bravo, creada por la presidenta Bachelet para revisar el sistema de pensiones, propuso terminar con el modelo de reparto con subsidio del Estado que beneficia a los ex uniformados. Una cifra que hoy representa casi la mitad de lo que cuesta la gratuidad universal en educación. En estos momentos no hay ninguna posibilidad de aumentar las pensiones de los jubilados hoy día. Si no es incorporando un sistema mixto o cambiando radicalmente un sistema de reparto. Pero no hay forma de que en el actual sistema de pensiones se aumenten las pensiones. A no ser que se meta el Estado a aumentar el pilar básico solidario en el fondo. Un ejemplo de modelo mixto de pensiones sería el siguiente. Si el trabajador recibe un sueldo de 1 millón de pesos, destina 100.000 a su jubilación. De ese monto, 65.000 van a su cuenta de capitalización individual y 35.000 al seguro social colectivo. En paralelo, el empleador y el Estado aportan con otros 35.000. Esto para asegurar una jubilación mínima de 350.000 pesos. No hay que temerle a revisar el modelo. Lo importante es la disposición a que las adecuaciones que se le hagan tiendan a asegurarnos mejores pensiones, en que todos asumamos un compromiso para mejor pensión a la vejez. En países desarrollados, el tema de la seguridad social ocupa un lugar prioritario, porque hay un pacto social tácito con los viejos y se entiende que es una obligación por parte del Estado garantizar una pensión digna para una persona que durante gran parte de su vida contribuyó con su trabajo al desarrollo del país. Conversemos, debatamos y discutamos también sobre este sistema con nuestros invitados esta noche. Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFPs. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados. Gracias, Gino, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Manuel Bengolea, gerente general de Octogone. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Y Recareo Galvez, investigador de la Fundación Sol. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas Muchas noches. gracias, Juan. Déjeme preguntarle primero, pregunta amplia, abierta. ¿A alguien le parece justo que existan dos sistemas tan distintos y desiguales al mismo tiempo? No, más que justo, yo encuentro que es un despropósito. Debiese haber solo un sistema. Por lo menos en el sentido de que no tienen por qué haber privilegiados que tengan un mejor sistema de pensiones donde el Estado al final y son los contribuyentes, porque entendamos que el Estado son los contribuyentes. O sea, todos nosotros. Todos nosotros, todos los que pagamos impuestos. Son los que de alguna manera financiamos estas diferencias. Yo Cuando creo que dice debería un solo sistema, ¿deberían estar todos los chilenos en el sistema de Dipreca y Capredena o más bien los que están en Dipreca y Capredena en el sistema de la AFP? O sea, lo ideal sería estar en el sistema Dipreca y Capredena, pero estaría quebrado el país, con la forma como le trabajan a la fórmula y da lo que vimos que es imposible financiar. Si esto no es magia, esto uno tiene que ahorrar, probablemente el Estado a la gente de menos recursos lo tiene que apoyar. Pero yo creo que a mí me gusta el sistema de capitalización individual, pero tiene que ser perfeccionado, sin lugar a dudas. Vamos a debatir sobre el sistema en particular, pero antes me quiero concentrar en este punto que ha sido el que ha gatillado nuevamente esta discusión, que de vez en cuando aparece siempre en nuestro país. Recareo. Sí, es relevante el punto que tú pones sobre la mesa porque inmediatamente podemos hacer referencia a instrumentos internacionales. O sea, por una parte, podríamos considerar que no es justo a través de nuestras percepciones, ¿cierto?, que existan estos dos modelos que son excluyentes entre sí además. Pero además también de considerar que esto no es justo, podemos observar lo que ha dicho la OIT, podemos observar en el fondo ciertas recomendaciones que se han ido consagrando en convenios de carácter internacional, dentro de las cuales hay un aspecto que podemos considerar como uno de los principios de la seguridad social, que es la igualdad de trato. Y en este caso, el sistema de AFP genera una exclusión en la posibilidad de que pueda haber igualdad de trato en términos de un sistema que sea de carácter homogéneo para la sociedad, para financiar pensiones, teniendo en cuenta que ese debe ser el objetivo de un sistema de pensiones. Y además, el sistema de AFP genera una discriminación entre hombres y mujeres, que es una discriminación que se produce principalmente en relación a la estructura que este sistema tiene, tema que, como tú dijiste, vamos a conversar más adelante. Ya, ahora, Gino, ¿tienes alguna opinión sobre esta realidad que efectivamente hoy día tiene al país debatiendo sobre cómo es posible que alguien pueda llegar a tener jubilaciones? No me voy a concentrar en los famosos 5.200.000, pero sí en los más de 700.000, 730.000 pesos promedio que obtienen, estamos viendo aquí, las personas que se encuentran bajo estos sistemas. A ver, hay que ser súper claro. El sistema de reparto, por más que a muchos le llaman la nostalgia, la realidad dura dice que si hoy regresáramos a un sistema de reparto, la relación es por un jubilado hay 5 trabajadores activos. ¿Qué
¿Qué quiere decir? Nos tendrían que descontar el 20% del sueldo. Eso es matemática hoy. El problema no es hoy, el problema es el 2050. La relación va a ser 1-2. Los chilenos van a estar dispuestos a que les descuenten la mitad del sueldo para ir a un sistema de reparto. Eso si es que alguien planteara que deberíamos todos estar bajo el sistema por el que se rigen Gendarmería, Carabineros y las Fuerzas Armadas. Entonces, financieramente es insustentable y es la realidad que está viviendo Europa, Estados Unidos, donde Estados Unidos, si tú incorporas los liabilities, es decir, la deuda que tienen por el sistema de pensiones, llegaría a un 500% del PIB. Es decir, este es un problema mucho más grande y creo que primero deberíamos estar todos en un mismo sistema, no en el de AFP, sino en un AFP mejorado. Yo lo llamo un sistema previsional. Que vamos a conversar sobre eso también en un minuto más, pero me gustaría también saber cuál es tu opinión, Fernando, porque tú representas las AFP, que digamos es la contraparte de este otro sistema que hoy día está entregando, sin embargo, sí, efectivamente, con aporte del Estado, pero mejores pensiones. Sí, yo quiero ser bien claro en 2 puntos. El primero es que yo considero que las Fuerzas Armadas debieran estar en el sistema de pensiones que tiene Chile. Y el sistema de pensiones que tiene nuestro país no es un sistema de AFPs, es un sistema mixto. Aquí no hay que confundir. Acá este es un sistema que está resguardado por el Estado y por la autoridad. Es un sistema que tiene un pilar básico, que luego tiene un pilar de contribución individual y que luego tiene un pilar voluntario. Eso en todas partes se llama un sistema mixto. Entonces aquí no hay que confundir que este es el sistema de las AFPs. Este es un sistema de pensiones que existe en nuestro país y es un sistema que es mixto. Ahora, en su origen. Es mixto, pero reconozcamos también al mismo tiempo que el pilar básico es de una pensión baja. Que es, o sea, no es baja, es paupérrima. Sí, a ver, que ese es un buen punto el que tú tocas. Nosotros tenemos un pilar solidario con una pensión básica de alrededor de 90.000 pesos. Así es. Que efectivamente es baja. O sea, nadie vive con 90.000 pesos, y menos en esa etapa de la vida en la que se requieren tantos gastos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ahí hay un rol del Estado que financiar un pilar solidario mucho mayor. Nosotros creemos que debiera haber un pilar solidario, ojalá universal y con mayores ingresos. El Estado en Chile gasta en pensiones alrededor de un 3,5% del PIB. De ese 3,5% del PIB, solo un 0,8% está destinado al pilar solidario. El 0,9% está destinado al sistema Capredena y Dipreca. O sea, el sistema gasta más en 133.000 personas que en alrededor de 1,5 millones de chilenos. Entonces, efectivamente, tenemos que subir el pilar solidario, en eso no hay ninguna duda. Ya, yo creo que en eso entonces pareciera que hay coincidencia. No, o sea, por lo menos yo podría poner aquí un punto sobre la mesa de algo que hemos estado planteando también desde Fundación Sol y que podemos observar que este modelo no es un modelo mixto. O sea, acá... El modelo de la AFP, no el de Dipreca Capredena. No, el modelo en general que hay. Acá, como muy bien se planteaba en la nota anterior, lo que tenemos es un sistema de capitalización, que es el sistema de la AFP, pero ese sistema, al ser contributivo y al tener un pilar solidario que no es contributivo, entonces no podemos hablar de un sistema mixto. Si lo miramos desde el punto de vista de la contribución, acá estamos hablando de un modelo de capitalización individual que ha tenido excelentes resultados, pero ¿para qué? Para poder capitalizar a grupos económicos, la banca y sectores de empresas, tema que quizás comentaremos más adelante. Pero en materia de financiar pensiones no ha logrado ese objetivo y eso lo vemos ya pasados 30 años del funcionamiento de este modelo. Entonces ahí es donde tenemos que tener las antenas bien alerta cuando se habla de que tenemos que empezar a nuevamente experimentar fórmulas para mejorar a la AFP o para mejorar este esquema que se ha ido implantando, cuando realmente la evaluación de esas fórmulas posiblemente a lo que nos va a enfrentar es que de aquí a 30 años más o en un futuro un poco más corto, sean las personas las que sigan teniendo pensiones miserables. Incluso en menos tiempo, y la propia Comisión Bravo lo ha planteado dentro de su informe, de aquí al 2025. Comisión Bravo, solamente para quienes no siguen el tema, y les pido además aquí expresamente, tal cual como lo conversamos antes, que hay que entender que la mayoría de la gente no está necesariamente aproximada a la terminología de montones de cosas que son más bien áridas, y por lo tanto la Comisión Bravo es una comisión que encabezó el economista David Bravo, convocada por la presidenta Bachelet, para estudiar alternativas para mejorar el sistema de pensiones en Chile, que entregó sus conclusiones que hoy día están en manos de un consejo o comité de ministros, que luego tendrán que hacer una presentación, no sabemos cuándo, para ver si se materializa en proyectos de largo, corto o mediano tiempo. Eso todavía no está definido. Claro. Solamente para complementarlo, porque Andrés Velasco escribía el martes en el diario Mercurio una columna, digamos, sobre este mismo tema, a propósito del debate de Gendarmería y esto de si volviéramos o no al sistema de reparto, y él decía, si
todos nos jubiláramos con un promedio de 700.000 pesos mensuales y descontáramos de la plata que el Estado tuviese que poner, lo que ya está poniendo en el Pilar Básico Solidario y lo que ya está entregando, los 2.200 millones de dólares a Cabredena y Dipreca, de todas formas al Estado le faltarían 15.000 millones de dólares anuales, lo que equivale, digamos, a prácticamente 5 veces... 5% del Producto Geográfico Bruto. Del Producto Geográfico. Es imposible. Entonces, ¿cómo podríamos, en un sistema en el que el Estado contribuyera un poco más a mejorar las pensiones? Si es que nos pusiéramos en ese escenario, ya vamos a ir a cómo mejorar el actual modelo. Yo creo que hay un tema que es súper importante acá, que es el Estado también, y como Estado, se debe preocupar de alguna manera, de educar, ¿no?, a la población, porque obviamente acá hay una responsabilidad que también es personal, no solamente del Estado. ¿Y cuál es la responsabilidad personal? Nosotros tenemos que de alguna manera ahorrar algo para cuando estamos viejos. Obviamente la juventud privilegia consumo presente, le importa un pepino la vejez. Eso uno se viene a preocupar probablemente cuando tiene 50 años o más y ahora, probablemente ahí sea muy tarde. Para ser justo también, digamos que el grueso de la población, y particularmente la población joven, pero en general el grueso de la población joven, mediano no tanto, privilegia el consumo presente no por una cuestión suntuaria o por una cuestión de lo que va a pasar bien, sino porque destina el 100% de su ingreso a gasto, porque los sueldos en Chile también son bajos. También, a ver, eso es un tema. Lo otro que es un tema también es que aquí existen lagunas. O sea, mucha gente que alega que trabajó 35 años, 40 años, pero también pasó que ellos trabajaron, pero no impusieron, o sea, trabajaron de manera informal, y eso es lo que hay que arreglar. Las famosas lagunas. Porque acá hay toda una cultura como probablemente de culpar a la AFP. Las AFP han hecho un buen trabajo, y lo digo así de claro, un muy buen trabajo con aquellos que han concurrido todos los meses a ahorrar. Ahora, para eso se requiere trabajar todos los meses, y no toda la gente lo ha podido, y no toda la gente, como tú bien dices, tiene un salario digno, por decirlo. Y ahí es donde entra el Estado probablemente a darte ese soporte para que tú tengas una cantidad de ahorro que te permitan una jubilación digna. Quiero completar esta vuelta con los dos que me faltan. El problema, dirías tú, el problema principal hoy día del actual modelo, del actual sistema, ¿son las lagunas? Es decir, gente que no cotizó durante meses o años porque trabajó a través de boleta o porque derechamente ni siquiera entregaba boletas, o sea, no figuraba en el sistema. Ese es uno de los problemas que tiene el sistema hoy día. Este es un sistema que está anclado al mercado laboral y mucha gente dice que aquí hay un espejo con el mercado laboral, y eso es cierto. Pero el problema que tiene el sistema hoy día, que no es el problema solamente del sistema de ahorro que tenemos en Chile, sino que también los sistemas de reparto, de contribución definida, es el tema demográfico, y por lo tanto eso nos exige un mayor ahorro. ¿A qué te refieres con el tema demográfico? Hoy día en Chile las esperanzas de vida al nacer o las nuevas tasas de mortalidad que implican que las personas van a vivir mucho más tiempo, hacen que no solamente nazcan menos personas hoy día, sino que vamos a tener menos cotizantes por cada adulto mayor que tengamos. Hoy día en Chile hay alrededor de 500.000 personas mayores de 80 años. Esa cifra en los próximos 5 años se va a triplicar. Entonces, hoy día el gran desafío de los sistemas de pensiones, y porque este es un tema de discusión en todo el mundo, es por un tema de demografía. Y eso afecta a cualquier sistema que uno tenga. Ahora, en tu pregunta particular, el gran desafío de este sistema, y aquí no hay magia, no hay atajo, es aumentar la tasa de ahorro. Ya, última pregunta antes de la pausa, Gino, también a la misma lógica. A ver, antes de cambiar un sistema uno tiene que analizar cuáles son las debilidades del sistema actual. ¿Que tú detectas cuáles? A ver, súper simple. Para mí el sistema de AFP hasta el año 99, las 2 primeras décadas, era un muy buen sistema. Y explico por qué. El año 99, en el gobierno de Frey, se quitó el riesgo de pérdida. Es decir, por ley la AFP no podía perder, y en el gobierno de Frey se permite que la AFP pierda. Por lo tanto, si te pago una comisión alta, mi garantía era que yo no perdía. Eso era hasta el año 99. No estaba establecido así en todo caso. Pero... Era la diferencia del 50% del valor absoluto. Entonces la AFP en el límite, si pierden en promedio un 50%, podrían perder hasta un 75% sin compensar. No compensan por pérdida. Eso es la realidad, digámoslo como son. Y segundo tema, gobierno de Ricardo Lagos, 2002. Crean los multifondos y aumenta el riesgo. El fondo C con suerte podría llegar a perder un 10% en el año. Y aumenta el riesgo hasta un 40%. Segundo tema. Tercer tema. Michelle Bachelet, en marzo del 2008, justo antes de la crisis, elimina el fondo de reserva de fluctuación, que era un colchón que protegía un 5% ante las caídas. Y no tan solo eso, sino que autoriza lo que yo llamo las comisiones fantasma,
que quiere decir que las AFP pagan de nuestro fondo de pensiones hasta un 1% por comisiones a los traders en el extranjero. Entonces, automáticamente nos bajaron la rentabilidad un 1%. Y para rematarle al gobierno de Sebastián Piñera, la única garrote que tenía el sistema contra la AFP como incentivo era: tú no puedes estar tranquilo si tú vienes y te pasas de los límites de rentabilidad, me tienes que pagar el 100% del encaje en 5 días. Y eso lo pasó arbitrariamente desde un 100% a un 1%. Es una amenaza poco creíble. Ponlo en terminología simple, porque el televidente, ya cuando dijiste encaje, yo estoy seguro que dijo: no estoy entendiendo nada. A ver, si es que las AFP rentan menos, tienen que poner de su bolsillo la diferencia. Antes era un 100%, a partir del 2011 puede llegar a ser solo un 1%. Por lo tanto, con un 1% no tengo una amenaza para mejorar la relación riesgo-retorno. Entonces, mi último cierre es: 2 puntos más de rentabilidad podría duplicar las jubilaciones actuales. Y ese es el problema. Se cambiaron los incentivos del sistema y por este cambio de incentivos estamos donde estamos. Y en Colombia tienen la garantía inicial, que era UF más 4%. Ya vamos a compararlo con los otros sistemas. Me gustaría que miráramos, Fernando y Manuel y Regaleo, cómo opera en otros países. ¿Cuántos tienen el modelo chileno tal cual? ¿Qué otros han sido exitosos también? Para tratar de entender también, cuando estamos discutiendo sobre cómo mejorar. En el entendido, además, que hay que decir una cosa: la Comisión Bravo lo que plantea es que bajo este sistema hay que hacerle modificaciones, no plantea cambiarse a otros, o sea, la opinión mayoritaria al respecto. Tengo que ir a la pausa comercial, pero quedas con la palabra ahí. Vamos a ir a la pausa. Luego vamos a tratar de entender cómo se pueden mejorar las pensiones, las suyas, y de qué manera en el mediano y corto plazo podríamos conseguir ese objetivo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en El Informante, conversando sobre nuestro sistema de pensiones a propósito de todo lo que se ha vivido, no solamente con el tema de Gendarmería, cuyo director a todo esto renunció hoy, historia que por supuesto vamos a desarrollar con detalle en medianoche, sino que además, a partir de esta discusión, cómo mejorar el sistema de pensiones de los civiles, digamos, de los chilenos. Quedaba con la palabra Recadeo, que estábamos discutiendo aquí sobre el actual modelo y cómo corregirlo. Pero déjame preguntarte, porque tú escribiste un paper que te lo leí hace algunos días, donde decías que solo 9 países tenían implementado el modelo tal cual como Chile. Ahí hay que tener en cuenta algo muy importante, que es correcto lo que tú señalas. Primero, ¿por qué son tan solo 9 países? Porque en estos 9 países, en el fondo, ya no hay un esquema de reparto contributivo activo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que conversábamos al inicio, que en Chile de alguna forma existe esta segregación real en materia de pensiones. Acá solo 9 países lo han replicado. Y si miramos la realidad de esos 9 países, también observamos que hay muchas diferencias. Es decir, a pesar de que no tienen un esquema de reparto contributivo activo, algunos, como por ejemplo Australia, que es uno de esos 9 países, han generado una pensión básica. Y esa pensión básica está en alrededor de los $1.000. Ya, perdona, es que para que se entienda bien esto, ¿con cuánto se están jubilando hoy día en promedio los chilenos? Yo sé que el promedio es bien injusto, sí, porque algunos más, otros menos, pero ¿con cuánto? A ver, ahí hay una cifra en la nota que estaba equivocada marginalmente, no cambia mucho, pero la pensión promedio hoy día, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, es de 210.000 pesos. 210.000 pesos. 210.000 pesos. Ahora, tú bien lo dices, es injusto, porque en ese promedio hay personas que cotizaron durante 30 años y personas que solo cotizaron un mes. Por lo tanto, en el sistema antiguo, en el sistema tradicional, que de repente uno siempre dice tiempo pasado fue mejor, la verdad es que por las restricciones que tenía, alrededor de la mitad de los trabajadores recibía 0 pensión. Hoy día, en Chile, con el sistema que nosotros tenemos, no hay 0 pensión. Entonces, cuando uno calcula los promedios es difícil. Ahora, cuando uno mira, y lo decía Manuel hace un rato atrás, cuando uno mira una persona que en promedio estuvo más de 30 años en el sistema, la pensión promedio en ese caso es más de 2 veces el salario mínimo. Ya, ahora, esos 210.000 entiendo que están incluyendo también la pensión por vejez anticipada y también pensión... Son pensiones por vejez, gente sí. que tiene laguna... Perfecto, ya, pero entonces tú llegas a eso. Si uno le saca eso... Sí, uno puede ir articulando la cifra que maneja acá. Ahora, nosotros hicimos este ejercicio, hicimos tres ejemplos. Yo sé que uno podría hacer 200.000 ejemplos porque hay montones de fórmulas para poder calcularlo, pero me gustaría que los viéramos en la pantalla para que puedan entenderse también. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de René, tiene 55 años, es casado, tiene 2 hijos y él gana...
1.154.541, que es lo imponible. Está en el fondo C, destina el 10% correspondiente a su jubilación y espera mantener su sueldo ahí en los próximos años y cotizar los 12 meses. Y la pregunta es con cuánto se podría jubilar. Una pensión mensual de 444.827 pesos, optimista 556.000 y tanto, pesimista 343.000. Esto quiero decir que usamos el simulador de la Superintendencia de Pensiones para llegar a este resultado. Son todos además casos reales los que nosotros estamos poniendo en pantalla, no son casos simulados. Voy a ir al ejemplo número 2, en el caso de María José, que ella tiene 30 años y tiene un hijo, gana imponible 613.064 pesos. Ella está en el fondo B y destina el 10% correspondiente también a su jubilación, también quiere mantener su sueldo en los próximos años, cotizar los 12 meses, y la pregunta es ¿con cuánto se jubila? La pensión mensual, 292.772 pesos, optimista 428.000 y fracción, pesimista 185.000, que se acerca mucho entonces a la cifra que decíamos que es el promedio de las pensiones. Vamos a ir al tercer ejemplo. José, que tiene 40 años y está casado. Él gana imponible 297.000 pesos. Está en el fondo C, también destina el 10% de su jubilación y quiere mantenerse cotizando siempre los 12 meses de los próximos años, y su pensión mensual podría ser de 253.859 pesos, si se es optimista, es decir, le fue bien, 376.105 pesos, pero la pesimista es solo 157.100 pesos. Digo que queda muy aleatoriamente también al azar, es muy difícil. Nosotros tratamos de tener un solo ejemplo y se resulta es imposible. Esto es caso a caso, es imposible. Pero por lo mismo también es muy difícil que uno pueda proyectar realmente con cuánto se va a jubilar. Por lo tanto, ¿qué cierta seguridad podría tener uno cuando sabe que se va a acercar a la edad de jubilación y se va a encontrar con este problema? A ver, aquí hay varias cosas, y una de ellas es con lo que tú dijiste, Recareo. Puede ser que haya 9 países que tengan este sistema. Hay muchos países que tienen sistemas, estos que uno, el Estado le da, no de capitalización individual. De reparto. O que el Estado claro, porque lo que pasa es que muchos de estos países, lo que pasa y que pasa en Alemania, ¿no es cierto? En Alemania la mayoría de la gente ahorra por al lado. ¿Te fijas? Porque ellos saben que la pensión del Estado igual va a ser baja. Pero yo quiero contestar tu pregunta, ¿qué se puede hacer? Hay varias cosas que se pueden hacer. La primera de ellas es tener conciencia, ¿no es cierto?, de que uno hoy día cuando empieza a trabajar probablemente va a vivir hasta los 85 o 90 años. Y si uno se retira a los 65 años, le quedan 25 o 30 años de jubilación. Por lo tanto, va a tener que ahorrar más. Y si antes ahorrábamos un 12%, cuando se inició el sistema era un 10%, hoy día probablemente hay que ahorrar un 14, un 15%. Estoy hablando de la gente joven, la gente que ya tiene 60, 65 años. La carrera está lamentablemente media corrida y probablemente se va a tener que jubilar después de los 70. Porque Gino, es un problema que uno tiene que resolver en el mediano plazo, en el corto plazo, es decir, que las personas que se están jubilando ahora, pero también proyectarlo a futuro, porque creo que lo que sí hay coincidencia en esta mesa entre los 5 es que las jubilaciones son bajas y uno podría buscar la manera de que aumentaran. El cómo es donde encontramos algunas diferencias. Nosotros conversamos hace algunos días en otro programa donde tú también estabas, en Vía Pública, en nuestro querido canal 24 horas, todos los días después del noticiero central de 24 horas, donde tú planteabas algunos ejemplos de otros países que ponían en la cuenta de ahorro de las personas, el Estado le ponía una cierta cantidad de plata. Recuérdame ese ejemplo. El ejemplo de Nueva Zelanda, que tiene un sistema de AFP, pero la contribución, el Estado en vez de hacerla al final de la etapa laboral, es decir, en vez de que te subsidia a los 65 años, viene y a los 18 años en tu primer trabajo te deposita $2.000, más o menos. Pero redondeemos, ok. Ya, 1.200.000 pesos. Ya. Te pone 1.200.000. Tu cálculo del dólar está... Sí, pero ya, 1.300.000. Ya, pero se entiende, ya. 1.300.000. ¿Qué pasa con ese 1.300.000? Gana intereses por 50 años y ese préstamo del Estado se transforma en un fondo que te va a permitir una jubilación piso para el 100% de la población de 250.000 pesos. Independiente de lo que ese mismo trabajador luego también haya ahorrado. Claro, si ahorró, ese es el piso y puede llegar a 500.000 y mucho más. 250.000 mensual. Piso, mensual. Perfecto. Sí, pero tiene que trabajar 50 años. Pero es que dejaste el ahorro. Sí. No importa si trabajó o no trabajó. Después de los 50 años lo recibe. Claro. No, lo recibe al principio. Se lo depositan en su cuenta. Pero él recibe su pensión luego de 50 años. Por supuesto. Trabaje o no trabaje. Claro, lo recibe a los 65 años. Sí. Y el tema... En este caso sería a los 68. ¿Sí? Claro, ya. Pero el tema está en que este cambio de filosofía hace que tú después liberes el asunto. ¿Por qué? Porque como es un préstamo... ¿Cuándo se devuelve?
al momento de fallecer, automáticamente la parte del préstamo, el Estado se la devuelve. Es decir, el Estado invirtió 1.300.000 y después recibe 50 millones de Ya, pesos. si muere en el promedio de edad que se calcula que iba a vivir ese habitante, ¿qué pasa si vivió 104 años? No importa porque él solo puede usufructuar de la rentabilidad, no puede tocar el préstamo. Perfecto. Déjame preguntarte, ¿ese sería un modelo aplicable en Chile que, independientemente de lo que se pone en el fondo en los AFP, ya vamos a ir si el modelo de la AFP es el que deberíamos tener o no, pero si mantuviésemos este modelo, que el Estado nos prestara esa plata y que la retirara al cabo de 50 años? O sea, yo creo que uno hoy día tiene que estar disponible y abierto a ver qué tipo de cosas hacen en aras de mejora esto. Yo creo que dada la realidad de nuestro país, dado nuestro nivel de desarrollo de país, hoy día tenemos urgencias muy grandes en estos temas de política pública. Entonces, tener que hoy día pasar los $2.000 por la cantidad de gente que van a hacer, se necesitan un par de reformas tributarias en esto, y creo que hoy día los niveles de urgencia política pública en otros temas tienen prioridad número 1. Ahora, es plata que de todas formas se recupera. Sí, pero se recupera luego un tiempo. El tema es qué hago durante ese tiempo, ¿no es cierto? Por eso y ahí decía es donde que hay que resolver problemas en el corto plazo, en el mediano, pero también en el largo, Claro. y esta es una apuesta en el largo plazo. Esta en el largo plazo, yo creo que hay otras quizás mejores, pero sí, o sea, yo creo que hoy día uno tiene que estar disponible a ver. Yo creo que el ejemplo que se ponía acá, Juan Manuel, y tú lo dijiste muy bien, que esto refiere a caso. Acá lo que demuestra en los casos que tú mencionaste son, yo creo que dos cosas. Uno, en el último caso que tú mencionabas de esa persona, es que acá el sistema, en el pilar solidario que tenemos, es un sistema que para el primer y segundo quintil, para esa cobertura, es un sistema bastante bueno. Nos gustaría que fuera mejor, por cierto, pero es un sistema bueno. Y lo otro que queda de manifiesto es que la verdad, y esto es duro decirlo, con el 10% no alcanza. En los sistemas de reparto que mencionaba Recareo en la gran mayoría de los países, que por cierto que han ajustado beneficios y una cierta cantidad de cosas, las tasas de cotización, y en el sistema antiguo 20, era 20%. Entonces, hagamos ese ejercicio poniendo el 20%. Ahora, yo entiendo que pedirle a la gente hoy día, con los sueldos que tenemos, aumentar ese ahorro es una locura. Sigo la misma lógica que tú dices. Efectivamente, en los niveles de desarrollo y con el tamaño del Estado, el Estado no puede poner esa plata, pero bajo la misma lógica, voy al mundo, digamos, del trabajador, tampoco. O sea, que me diga que el aporte ya no va a ser del 10, sino que del doble. No, es decir, yo creo que usted va a ser debiera pobre, haber un probablemente no va a llegar a los 65 años. No, yo creo que debiera haber un aumento, pero ese aumento, y hay que ser bien claro en esto, no puede ser de cargo del empleado. Ya cotizó un 10%, el Estado está haciendo un esfuerzo grande. Aquí nos falta un tercer actor, que son los empresarios. Vamos a ir a ese punto. Aquí debiera haber un aumento fuerte por parte de los empleados. Luego Manuel, que vamos con la palabra. Claro, es importante considerar este tercer actor que se menciona recién acá, que sería el empresario, el empresariado, ¿cierto? Si nosotros miramos la realidad y sacamos un promedio en relación a cuánto es lo que aportan los países de la OCDE en materia del empresariado para financiar las pensiones de vejez, lo que tenemos es que estamos en alrededor del 10%. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando se habla acá del 20%, entendemos de que incluso en los países OCDE el trabajador está aportando por debajo del 9%. ¿Ya? O sea, acá nosotros estamos por sobre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Chile el empresariado, desde que se conformó el sistema de AFP, ha aportado 0% a la pensión de vejez. Solamente tenemos ahí la reforma del 2008 cuando comienza a aportar un porcentaje para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, acá, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se comenzó a hablar de la contribución del empleador para financiar pensiones de vejez, se habló de porcentajes bastante bajos, de un 3%, un 5%, incluso algunos ahí sectores empresariales hablaron de que esto se hacía, pero sí había un incentivo del Estado. O sea, una vez más, el Estado aparentemente tendría que estarse haciendo cargo de mantener los niveles de ganancia que tiene el empresariado, que en el fondo es ahí donde ellos no quieren hacer la reflexión. ¿Y qué reflexión hay que hacer acá en Chile, que es importante y que tiene mucho que ver con este tema de las pensiones? Es el de la acumulación de la riqueza. O sea, el propio Banco Mundial ha planteado que Chile es un país en el cual el 1% de la población más rica acumula cerca del 33% de los ingresos totales. Entonces ahí nosotros vemos que realmente cuando estamos hablando de cargar un poco más la contribución para financiar pensiones de vejez suficientes en un modelo de reparto, porque también hay que poner bastante en duda la posibilidad de que solamente aumentando la contribución bajo el esquema de AFP mejoremos las pensiones. ¿Por qué? Porque realmente eso depende de una serie de factores, como que acá se han mencionado, y uno de ellos tiene que ver con la capitalización en los mercados nacionales y globales. Ya. Hoy en día el 42%, con esto termino, disculpa, el 42% del pozo total, que son más de 150 mil millones de dólares, está en el extranjero.
¿ya? Y esos son los ahorros de los trabajadores chilenos que están invirtiéndose en bolsa en el extranjero, dentro de los cuales más de 24.000 millones están en Estados Unidos. Entonces, si nosotros miramos quiénes son las empresas dueñas de las AFP que administran estos fondos de pensiones, podemos ver de que el 75% de esos fondos están administrados en empresas estadounidenses y que a la vez también son empresas de seguro. Son empresas que, por lo tanto, también, por otro lado, están pagando rentas vitalicias, como MetLife, que es dueña de AFP Provida. Entonces, ahí es importante que nosotros vayamos armando un esquema bastante sencillo, pero a través de observar estas complejidades. Manuel. A ver, yo insisto, yo creo que los empresarios debiesen aportar. Yo creo que el tema no va para más, hay que subir. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo grande. Yo creo que el pilar solidario probablemente habría que incrementarlo. Yo creo que es más importante. Hoy día hay el Estado tiene prioridades y una de ellas es esta, que es aumentar el pilar solidario, sobre todo para la gente que está en los quintiles bajos, a la gente que recibe, que ha ahorrado menos. La persona también tiene que hacerse cargo de eso y debiese ahorrar más, por lo tanto el porcentaje que tú le destinas debiese haber un pequeño incremento. Es decir, si no es el 10, podría ser, dices tú, el ¿cuánto? 12. El 12. No sé, ¿Y el empresario a cuánto? Y el empresario debiese comprometerse a llevar ese 12 a un 15 o un 16. Que es parte de lo que propone la propuesta de la Comisión Bravo mayoritaria, habla de un aporte también del mundo empresarial del torno al 3%. Exacto. A ver, y yo creo que también hay que modificar de alguna manera, probablemente no tan voluntariamente, hasta qué edad tenemos que trabajar. Ya, y que ese tema lo vamos a tocar el siguiente, me estaba guardando para el final porque es como el plato de fondo, porque ¿para qué vamos a asustar a las señoras y señores en su casa y dicen, ¿sabe qué? Parece que van a tener que trabajar más tiempo. Eso yo creo que van a tener que trabajar más tiempo. Ya, les propongo que vayamos a la pausa y discutimos sobre si tenemos capacidad para trabajar más años. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato al informante, seguimos discutiendo sobre la jubilación. Estamos de vuelta en el informante. Voy a pedirle a nuestro invitado que se repita la pregunta que se hicieron en comerciales. Ya, yo lo voy a repetir acá. Repita la pregunta que le hace a Recarego. Si como una persona responsable que cree en las políticas públicas, con la realidad demográfica de este país, cree que el sistema de reparto es un sistema que es factible. Yo quiero agregarle algo aquí importante tener en cuenta, que es si nosotros queremos que el Estado sea el que administre de alguna manera nuestra pensión. Y acabamos de ver el caso de la señora Olate y todo lo que ahí se produjo. Entonces, yo además tengo ese problema con el Estado. No, es que también tenemos que tener seriedad y responsabilidad, como la capela acá. Y tenemos que tener en cuenta que si a partir del caso particular vamos a decir que realmente acá el problema sería que el Estado administrara, más allá de todo lo criticable que es ese caso y otros casos que pueden haber al respecto, realmente lo que estamos haciendo es una trampa, ¿ya? Porque tenemos que entender de que un sistema de reparto, más allá de la administración del Estado, en lo que consiste principalmente es en poner al frente el objetivo de financiar pensiones suficientes. Es decir, la persona va a saber cuál es el monto de su pensión en relación al cálculo que el sistema determina. Por ejemplo, si el monto promedio de ingresos por el salario, por el trabajo, durante los últimos 10 años, si es que el sistema dice vamos a calcularlo en relación al promedio de los últimos 10 años, fue de tal monto, la persona va a conocer que en el sistema de reparto el monto con el que se va a pensionar será un 70% de ese promedio o un 65%, independiente lo que el sistema en el fondo sea capaz de financiar. ¿De dónde se obtienen los recursos para poder llegar a ese 65-70%? Los recursos se van a obtener principalmente a través de las contribuciones que van a realizar empleadores, que van a realizar los trabajadores y también mediante una contribución que va a realizar el Estado. ¿Y tú vas a obligar a los trabajadores a cambiarse al sistema de reparto? Eso ocurrió con el sistema de AFP. O sea, ahí fue donde obligaron a los trabajadores, tanto empleadores como también... No fue obligatorio, fue voluntario, está claro. No, sí. O sea, hay documentado, está documentado de que ahí hubo obligación, hubo una fuerza coercitiva para que los trabajadores se integraran en un modelo del que no tenían ninguna garantía. Déjame mostrar una cosa, si es posible, que el famoso, digamos, artículo que anda dando vuelta en Twitter hace unos días, que cita el Mercurio del año 1990, así que no sé si es posible que lo veamos en la gráfica, pero para quienes lo han visto, que dice que los chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo al 2020, siempre y cuando sean personas que empezaron a cotizar a la AFP desde su inicio, que es una proyección siempre y cuando, claro, las rentabilidades fueran del 6 o 7%. Ayúdame aquí, Fernando, primero para poder entender dónde nos... La rentabilidad ha sido eso, Claro, pero ¿por qué entonces, efectivamente, al de aquí al 2020, estando a 3 años y medio, está claro que no nos acercamos a eso? A ver, yo creo que aquí pasan dos cosas. Lo primero es que hacer promesas en un sistema de ahorro es imposible. Decirle a la gente que tú te vas a
jubilar con un X% de pensión en un sistema de ahorro, no se puede. Ahora, otra cosa es que la gente pueda creer o pretender que va a tener un sistema así. Si uno pone esto en un modelo, en un laboratorio, y hace una cierta cantidad de supuestos, obviamente que en la realidad pueden ser diferentes a lo que pase ahí, puede dar el 100%. La verdad, y para ser bien franco en esto, Fernando Ávila, que es el que aparece ahí entrevistado, hoy día hizo su cálculo, porque yo le pregunté, y su tasa de reemplazo es 106%. Expliquemos para quienes no se confundan qué es lo que es la tasa de reemplazo. O sea, es cuánto yo voy a recibir cuando saco el promedio de mi sueldo. ¿Cuánto vas a recibir como pensión? Claro, yo creo que hoy día hay que ser bien responsable en esto. Nosotros y el sistema de pensiones de Chile hoy día no puede asegurar una tasa de reemplazo o un porcentaje exacto de los últimos 10 años o del último sueldo, porque eso en este sistema no se puede. Y también quiero hacerme cargo de otra cosa que quiero decir bien claro. Hoy día, 74 países del mundo que tienen un sistema de reparto, que hablan de las maravillas del sistema de reparto, todos han hecho cambios en el tipo de beneficios que entregan, los han reducido. El sistema de déficit fiscal que existe en esos países hoy día es enorme, y solamente recordar el caso griego en esto. Y la verdad es que este es un sistema, el sistema de reparto piramidal. Si aquí los jóvenes ya no nacieron, esa es la realidad. No podemos tener un sistema de reparto con nuestra realidad demográfica hoy día. ¿Gino? Es irresponsable. A ver, hay que ser serio. Esa promesa, con las condiciones que tenía el sistema hasta ese momento, yo creo que era verdad. Es decir, no creo que hayan mentido a la opinión pública. Además eran economistas consultados por el diario. Pero el tema está en que nos cambiaron las reglas del juego. Mi desafío, y que lo he hecho a toda la gente, es regresemos todo al fondo C, que las AFP vuelvan a asumir el riesgo de pérdida, y solo con 2 puntos de rentabilidad se duplican hoy las jubilaciones. Hoy saltamos del promedio de 200.000 pesos a 400.000 pesos. Esa es la solución de fondo, devolverle el riesgo de pérdida a la AFP, que ellos lo asuman. Deja de existir Felices y Forrados, así de claro, pero nunca más un chileno vuelve a perder un peso en este país. Manuel. A ver, yo no estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, Gino, pero más que en los problemas me quiero enfocar en el tema de que efectivamente el cálculo debe haber sido bien hecho, y una persona que ahorró durante 35 años y que ahorró metódicamente el 10% de su sueldo, probablemente con la rentabilidad que hubo, hoy día se jubila con el 100%. El punto es que qué pasa de aquí en adelante. Si de aquí en adelante es donde cambiaron las cosas. ¿Se fija? Porque ahora vivimos 10 años más que hace 30 años atrás. Ya, vamos y a ir además, como yo te decía, hay que trabajar más. Por supuesto, o sea, a ver, lamentable, no es trabajar más, hay que ahorrar más. Bueno, es que hay que trabajar y más. eso se consigue destinando una parte mayor del sueldo en la forma que sea el Estado, los empresarios y el propio contribuyente, pero yo creo que también hay que trabajar más. No, yo estoy mirando aquí a nuestro todos jóvenes, público. claro, la mayoría. Sí, y hay que no quiero ni preguntar cuánto están ahorrando para su jubilación. Pero también tienen que tener en cuenta una cosa cuando se habla de ahorrar más, que en el fondo es la solución que se propone dentro de este modelo. Hay que tener en cuenta que hoy día 7 de cada 10 ocupados en nuestro país, según la última encuesta suplementaria de ingresos, que es un instrumento al que nos podemos remitir de carácter oficial para poder observar los salarios, 7 de cada 10 están ganando menos de 450.000 pesos líquidos. Es decir, de alguna forma eso también te demuestra que hay un tema dentro del mundo del trabajo. Pero además, el tema de las pensiones también tiene que ser observado dentro de este complemento, pero insistir en algo que acá se ha dicho y que de alguna forma no podemos dejar pasar. O sea, cuando se apunta a que los sistemas de reparto a nivel mundial pueden estar quebrados o que están haciendo cambios, etcétera, por un lado, el tema de los cambios de parámetros es lo mismo que hoy día están planteando acá que hay que hacer con la AFP, o sea, de aumentar la jubilación, de cambiar el tipo de beneficio, etcétera. Pero ¿qué pasa? De que en los sistemas de reparto estos cambios de parámetros apuntan a que las sociedades puedan seguir financiando pensiones suficientes. Acá hay cambio de parámetros, pero sin tener seguridad de que haya pensiones. Franco Ferreira, nuestro periodista, fue a conocer 2 casos completamente diferentes, son extremos, por cierto, y que se enfrentan a los 2 sistemas de los que hablábamos al principio, los que tienen que ver con Capreven y Dipreca, los que tienen que ver con la AFP. Son personas que ganan sueldos completamente diferentes también, pero contaron su historia. Es interesante mirarlo desde el punto de vista también del relato que ellos hacen. Franco Ferreira nos presenta la siguiente nota. No, de buenas a primeras sin grandes diferencias. Les cruza el gusto musical. Me gusta mucho AC/DC. Hasta la música clásica, yo también puedo escuchar mientras leo Mozart, también pasando inclusive por el reggaetón. Inti Gimani, por ejemplo, me encanta Inti Gimani.
También tenemos, no sé, Le Guayor. Me encanta Le Guayor, increíblemente para la edad que tengo. La literatura entre sus prioridades. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer mucho, principalmente novela histórica. Ken Follett, mi autor preferido. El último que leí, que es muy divertido, muy simpático, es el de Rivera Letelier. La muerte tiene olor a pachillo. Es el último que leí. Me encanta. Y con el fútbol, alegría pero distancia. Entre que los veo y no los veo, porque a mí igual me dan como nervios. Me gusta más el ciclismo, por ejemplo. Me gusta ver mucho rugby. Pero cuando hay representación chilena a niveles internacionales, por supuesto que uno celebra. Pero yo personalmente yo no salía a celebrar nada, no, debe ser por la edad, no sé, pero no. La diferencia entre ambos cruza hoy día otro parámetro. ¿Desde cuándo tú estás cotizando en la AFP? Del año 90, por ahí más o menos. Antes del 97 con Laguna, pero el 97 en adelante ha sido continuo sin ningún déficit en mes. Tú estás en Dipreca. Exactamente, desde el 2003 que fue el último casillamiento que tuvimos en la institución, yo ingresé a ese sistema previsional. ¿Sabes en el caso tuyo con cuánto vas a jubilar? Mire, si yo me jubilara hoy día, yo me estaría jubilando con una suma de 75.000 pesos. Eso es lo que el informe que me llega de la FP. En el caso tuyo, por ejemplo... Todo el personal profesional, en este caso, que está adscrito al sistema previsional de Dipreca, tiene esa proyección. Poder optar a los 30 años de servicio una pensión que bordearía esa suma, los 2,5 millones de pesos. Más de 2 millones de pesos pueden marcar la diferencia a la hora de la jubilación entre María... Soy trabajadora de casa particular. En años, como trabajadora de casa particular, yo llevo alrededor de 23 años. ¿Y Rodrigo? Trabajo en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. Hace 19 años. Trabajo en el área salud de la unidad, haciendo atención directa de la población penal de ese recinto. Dos miradas cuando la vista se posa en el futuro y la previsión. Esos privilegios están acordes con la función que nosotros realizamos dentro de la institución. Son totalmente distintas a cualquier otro tipo de organización, cualquier otro tipo de trabajo dentro del país. Hay muchas compañeras que dicen, ojalá de aquí a que me toque jubilar, que Dios venga y se acuerde de mí. O sea, ese es el tema. Bueno, voy a ir con la última declaración de esta mujer, porque además aquí nos encontramos con una realidad que se ha mencionado varias veces en la mesa, pero que no la hemos aterrizado ahora. Porque lo plantea la Comisión Bravo, porque además aparece como discusión, de hecho hubo en algún momento como un rumor que corrió en redes sociales, como que ya era un hecho cierto y adoptado, que es el aumentar la edad de jubilación. Las mujeres jubilan a los 60 años, los hombres a los 65. Ya hemos visto que se ha incrementado la expectativa de vida. En el caso de los hombres, en el caso de la mujer, en 14 meses, están muriendo en promedio a los 90,3 años. Es decir, se jubilan a los 60 y mueren a los 90. Es decir, son 30 años que viven con esa jubilación. En el caso de los hombres, a los 85,6. Somos más mal portados, así que parece que vivimos menos. Pero se extendió en 7 meses, lo que significa que hay que prorratear nuestra pensión. En la raya para la suma, 2,2% menos de pensión estamos recibiendo desde el comienzo de julio. Ahora están diciendo que las mujeres y los hombres tienen que aumentar su edad de jubilación. Déjenme poner la primera pregunta sobre la mesa para ver quién la quiere recoger. ¿Cómo se hace? En el caso de la mujer, además, que es donde apunta fundamentalmente el aumento de la edad de la jubilación. Para decirlo en buen chileno, señora, es parte de lo que se está diciendo hoy día. Las mujeres son las que tienen que aumentar su edad de jubilación y equipararla con la de los hombres. Cuando el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile dice que 7 de cada 10 mujeres tienen problemas para encontrar trabajo después de los 53 años. Es decir, ¿qué pasa con una mujer que ya no solamente tiene que esperar 7 años para recibir la jubilación a los 60, sino que ahora tendría que esperar 12 y que probablemente se endeudó para poder sobrevivir hasta el momento de la jubilación y que cuando le llegue la jubilación la usa para pagar deuda? ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Quién quiere responder? Bueno, hay un punto que es importante observar, que cuando estamos hablando de la edad de jubilación, hay estudios que nos ponen un tema bien importante que tenemos que tener en cuenta, que es un estudio que ha realizado la OCDE, que para el año 2015 hacía el cálculo respecto de la edad promedio efectiva de jubilación. Y en estos términos, si nosotros observamos el caso chileno y observamos la edad promedio efectiva del caso chileno, y en este caso las mujeres, como tú colocas esa pregunta sobre la mesa, lo que ha calculado la OCDE es de 67 años como edad promedio efectiva, porque tenemos que tener en cuenta que esta edad legal, de alguna forma, no es en todos los casos completamente obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Hay un efecto que ya se ha producido y que está documentado en lo que yo te señalo, que demuestra de que realmente las personas, ante esta incertidumbre fuerte que existe en
una pensión que va a ser completamente miserable, que van a recibir de carácter autofinanciado, más encima en una empresa privada, que es la AFP, le hace generar esta intención de aumentar sus años de trabajo. Y eso ya se está haciendo. Y vemos que a pesar de que ya se está haciendo, hoy en día las pensiones que pagan la AFP para las mujeres, en la modalidad retiro programado, vejez edad, que son las que pagan la AFP, tenemos que 94 de cada 100 mujeres que se están jubilando ahora en esa modalidad, según los datos de la superintendencia, no están recibiendo una pensión que supere los 156.000 pesos, es decir, 62%. Déjame preguntar, 60% del salario mínimo. ¿están así? Primero, que las mujeres no se están jubilando a la edad que se A ver, supone que deberían. lo primero va a ser bien claro acá es que el estudio súper claro de la edad efectiva de jubilación de los hombres es 67 años, de las mujeres es 62 años. Ahora, están postergando su edad de jubilación. Por cierto que la están postergando, y la están postergando no porque haya acá un manto malvado de un grupo de empresarios que las quiere obligar a este tema. Es porque hoy día la calidad de vida es mucho mejor y hay gente que está disponible y puede seguir trabajando. Ahora, tú mencionabas muy bien cómo se hace esto. Pero él puede. Él puede, Ahí exacto. está la clave, porque el que no puede es imposible. El gran desafío de esto está en el mercado laboral, no está en el sistema de pensiones en este caso particular. Aquí vamos a tener un desafío muy grande en términos del mercado laboral en esto. Por eso que en esto de cómo se hace, uno no puede hacer esto bruscamente y decir de un día para otro, una mujer que tiene 59 años, que no va a poder seguir trabajando, decirle, oiga, le vamos a extender la edad de jubilación. Esto hay que hacerlo transitoriamente. Y también hay que ser claro, yo creo que ser súper claro para las personas que nos están escuchando y aquí también a la gente que está en el estudio. Gente joven, aquí, además. no es obligación jubilar a los 60 años. Lo que pasa es que aquí efectivamente hay ciertas malas prácticas que hacen creer que es obligación jubilar a los 60. La jubilación es voluntaria. Ahora, yo quiero de nuevo hacer el punto. Aquí nadie está maquinando que la gente trabaje más para poder retirar más plata, ni mucho menos. Esto va, si las personas pueden, y en eso el mercado laboral tiene un rol fundamental, y nosotros que tenemos una deuda con las mujeres, hay que decirlo. Las mujeres llegan a cargos más altos en una menor probabilidad, reciben salarios más bajos que los hombres pega, no es igual por la misma paga. Claro. Eso no corresponde, eso hay que arreglarlo. Ya, eso Y eso no es un problema del sistema de pensiones. Ahora, es un tema del mercado laboral. ¿Es viable? Votan las pensiones, Sí, pero no es un exactamente. problema de las pensiones, es un problema del mercado laboral. ¿Es viable, sin embargo, desde el punto de vista práctico, político incluso, que algún gobierno tome una determinación como esa, decirle a las mujeres que se van a tener que jubilar a los 65 años, no a los 60, por ejemplo? O decirle a los hombres, sabe, ya a los 67, no a los 65. Yo creo que más que la obligación, que es un poquito como dictatorial, lo encuentro yo creo que hay que poner incentivos a través del Estado, a través de granjerías de impuestos, para que la persona trabaje un poco de tiempo más, de manera que tenga ingresos y tenga más tiempo ahorrando. Porque, como te digo, hay que juntar un volumen de dinero para la jubilación, que si no es la suficiente, que es la realidad hoy día, no da para jubilarse dignamente. ¿Gino? La misma pregunta. El caso de Blanca. Blanca tiene 58 años, lleva 5 años sin trabajo. Ya el mercado laboral la dejó y tiene ahorrado 100 millones de pesos. ¿Por qué no se le permite usufructuar de la rentabilidad? Hay que ser responsable y que anticipadamente ella pueda venir y sacar una jubilación menor, pero de esa forma puede sobrevivir. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que se puede aumentar la edad de jubilación, pero flexibilizando si tú estás sin trabajo. El que está sin trabajo necesita disponer de sus ahorros. Y ese es el gran detalle. Pero de determinada edad para arriba. Ya, Por si no, supuesto. tengo que llegar a los 55 años sin que- ahorro. Cortito, un dato Cortito, porque tengo que ir a la sí, pausa. muy breve, para que miremos hoy día los datos que tiene la superintendencia y nos hagamos una idea más o menos las personas que están entre 55, 60 años, es decir, próximas a jubilar por una parte, o entre los 60 y los 65 años, 7 de cada 10 de esas personas que se encuentran en estos rangos de edad tienen menos de 30 millones en su fondo de ahorro. ¿Ya? Y eso, o sea, ahí nosotros sabemos que, ¿qué significa? Que las pensiones autofinanciadas van a andar rondando los 100.000 pesos. O sea, estamos hablando que incluso en el caso de las mujeres esto las va a castigar de peor forma todavía. Entonces Ahora, es eso en nos el demuestra de que sistema aquí hay un antiguo- tema que en el corto plazo va a ser un tema muy peligroso. En el corto plazo estamos hablando de 5 años. Ahora, pero eso en el sistema antiguo hubieran recibido 0 pensión. Pero Ahora al menos reciben aquí nadie algo. Y está déjame- defendiendo el sistema Becario, antiguo. déjame Aquí decir una cosa. Estamos hablando de un sistema moderno de reparto Sí. como el que opera, insisto, en el 95% de los Está países bien, del mundo. ahora, a ti te gusta citar el 95%, estudios de la OCDE. Solo 3 países de la OCDE no han cambiado las tasas de jubilación en los últimos 5 años. O sea, acá
efectivamente son temas en que la economía política es compleja en esto, es difícil, uno tiene que dar este tipo de noticias, pero como país hoy día este es un tema que es fundamental y tenemos que hacernos cargo y por eso es que urgen hoy día cambios en este sistema. Perfecto. Me tengo que ir a la pausa. Volvemos de inmediato al informante. Espéranos, ya volvemos. Estamos de vuelta, lamentablemente se nos fue el tiempo ya, no nos habíamos dado cuenta, se nos pasó la hora. Les quiero agradecer a los cuatro, nos quedaron temas pendientes, el de la AFP estatal, de si reducieron las comisiones de la AFP, en fin, pero desde ya muchísimas gracias por poner este tema aquí sobre la mesa en Horario Prime, además discutir sobre un tema que le interesa a todo el mundo. Muchas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias. Gracias al público también por habernos acompañado, un aplauso para ustedes también y por supuesto a ustedes por habernos acompañado en sus casas. Programa que queda disponible ya en 24horas.cl. Nos juntamos mañana en Vía Pública por el canal 24 Horas. Buenas noches.